Continuamos con La Noche. El gobierno de Daniel Ortega amenaza con romper el equilibrio de poderes. La bancada oficialista aprobó ampliar las facultades del presidente de Nicaragua, quien ahora podrá dictar decretos ejecutivos de aplicación general. Esto ha levantado una gran polémica en el país porque para sus opositores esta nueva ley sería la puerta de entrada para que el mandatario centroamericano reciba superpoderes sin necesidad del legislativo. La propuesta de ley de reforma parcial a la Constitución enciende la polémica por cuenta de la modificación del artículo 150 de la Carta Magna sobre las atribuciones del presidente. El inciso 4 establecía que el mandatario tiene la facultad de dictar decretos ejecutivos en materia administrativa. Un nuevo escenario podría amenazar aún más la democracia nicaragüense. Desmantelar los pesos y contrapesos que existían en la Constitución anterior. La propuesta oficialista pretendió infructuosamente agregar la palabra con fuerza de ley a los decretos que puede firmar el mandatario. El término fue cambiado al de aplicación general, que traza ahora un confuso escenario con el que el presidente Ortega podría apropiarse del poder legislativo. Es inconstitucional y serían facultades excesivas que no le ha dado la reforma constitucional. La reforma aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial. Expertos temen que el oficialismo pase por encima de los acuerdos e incluya nuevamente el término con fuerza de ley a fin de terminar de allanar el camino a los superpoderes de Ortega. Sería violatorio del procedimiento de la Constitución y en caso de impugnación, la Corte Suprema estaría presta a avalar esa legitimidad pretendida diciendo que general significa rango equivalente al de la ley. Para el ex candidato presidencial Edmundo Jarquín, una clara muestra de las ambiciones antidemocráticas de Ortega. La democracia nicaragüense ya está destruida. Daniel Ortega tiene una vocación mesiánica, autoritaria y de permanencia indefinida en el poder. Paradójicamente, Daniel Ortega parece instalar su propia dictadura tras el triunfo de la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza en 1979. Más que una ironía de la historia, es una gran frustración de Nicaragua como sociedad. Darle la facultad al presidente de una nación de pasar por encima del poder legislativo es una controversia en la que se mantiene en nuestro continente. El propio Obama amenazó esta misma semana con firmar órdenes ejecutivas si el Congreso de Estados Unidos no le daba vía libre a sus iniciativas. La polémica en Nicaragua tampoco es distinta a la que vive Venezuela, donde Nicolás Maduro, como lo hizo en su momento el fallecido presidente Chávez, está habilitado para dictar leyes sin el control de la Asamblea por un año. Primera ley del habilitante, aquí está. Es el vivo reflejo del ascenso del populismo en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, en donde las fronteras entre los poderes del Estado es cada vez más difusa. Sigan participando en Twitter. La pregunta del día de hoy: ¿por qué presidentes del bloque ALBA reforman constituciones para perpetuarse en el poder? La democracia y la vocación social van por vías distintas. Pueden seguirnos escribiendo en las redes sociales. Y continuamos conversando en Managua, Nicaragua, con Dora María Telles. Ella es exdiputada sandinista de oposición. Quiero preguntarle, Dora María Telles, sobre esta reforma que además incluye ahora una parte en la que dice que el presidente puede emitir decretos de aplicación general. Los sandinistas no lograron ponerlo como de fuerza de ley, pero es muy ambiguo este término. ¿Qué puede ser de aplicación general? Sí, muchas gracias. En realidad vale la pena explicar un poco lo que está pasando en Nicaragua. La reforma a la Constitución lo único que hace es tratar de manejar un poco lo que ya ha estado haciendo Daniel Ortega. Daniel Ortega ya se ha estado robando elecciones durante 4 oportunidades, elecciones generales, elecciones municipales, elecciones del Parlamento. Ya ha estado sacando decretos, no solamente con fuerza de ley, sino usurpando las funciones de la Asamblea Nacional. Desde hace 3 años, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Electoral, la Contraloría, el Fiscal General de la Nación, el Procurador de Derechos Humanos, terminaron su periodo, se encuentran en condición de ilegalidad, y Daniel Ortega sacó un decreto diciendo que permanecían en sus cargos hasta que la Asamblea eligiera. Y obviamente su Asamblea, donde él tiene, digamos, una mayoría controlada por el fraude, pues no elige. Estas son cosas que ya ha estado haciendo. Daniel Ortega se impuso en una reelección, sin contar con la posibilidad constitucional, violando de manera directa la Constitución en el 2011. Eso ya lo ha estado haciendo. Es una persona
una familia, porque es un gobierno familiar que ha controlado los medios de comunicación, los ha comprado, los ha cooptado, los ha amenazado, que ya controla la Policía Nacional por la vía de mantener a la jefa de policía ilegalmente un periodo adicional cuando la ley le prohíbe, Sí. que está tratando de alinear al ejército de Nicaragua también con la reelección del jefe del ejército, que la ley también lo ha prohibido. Es decir, estamos hablando de que lo que trata la reforma constitucional es simplemente de darle un maquillaje legal a la construcción de un poder autoritario, dinástico, dictatorial que ha estado haciendo Daniel Ortega. De manera que lo que podemos esperar en el futuro es que Ortega lance una cadena de decretos para decidir lo que quiera, ¿verdad? Porque aún le estorba su propia mayoría en la Asamblea Nacional. Señor Julio Schilling, politólogo, llama la atención que los presidentes, o al menos algunos presidentes de América Latina, quieran legislar por decreto, convertirse también en el poder que legisla, pasando por encima a los parlamentos, a los congresos, a las asambleas. Ya lo veíamos en el caso venezolano, cuando la Asamblea Nacional de mayoría chavista le da una ley con poderes habilitantes al señor Nicolás Maduro. En un caso parecido, aunque no fue el mismo mecanismo, ahora se reforma la Constitución y se incluye la posibilidad de que el señor Daniel Ortega emita decretos que tengan fuerza de ley. Jason, uno no se deja de maravillar cómo, por ejemplo, con el descaro olímpico que el vocero de la dictadura sandinista trata de racionalizar este asalto al poder en Nicaragua. Del juicio a que él se refiere en el 2009 fue hecho a espalda de los jueces de la oposición. Básicamente fue una farsa judicial donde el Tribunal Supremo, totalmente subordinado al sandinismo, pues tomó esa decisión. De acuerdo al Estatuto de Roma, Jason, en Nicaragua, igual que en Venezuela, que en Ecuador, que en Bolivia y que en Cuba, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a cómo se definen los crímenes de lesa humanidad. Se ha criminalizado la oposición política y oposición verdadera. No estoy hablando de una oposición, entre comillas, sobornada por el sandinismo, y es importante que el vocero de la dictadura sandinista sepa de que en el mundo libre esto se conoce. El hecho de que determinada clase política democrática esté sirviendo lamentablemente de un papel cómplice no quiere decir que el mundo libre no está completamente al tanto de esta simulación, de esta forma descarada de tomar el poder con leyes habilitantes, que es lo mismo que hizo Benito Mussolini, que es lo mismo que hizo Adolfo Hitler, que entraron por la puerta democrática y precisamente tomaron por medio de leyes habilitantes, centralizaron el poder y en el nombre de una democracia, de una representación del pueblo, porque tanto Italia fascista como Alemania nazi pues apuntaban a aquellos que estaban representando la verdadera voluntad popular, pues cometieron los crímenes que están cometiendo. Entonces, así que la discursiva es muy conocida, es poco original. Lo que es lamentable es que la clase política en las democracias del continente estén dando este vergonzoso papel de complicidad. Se parece mucho también a lo que ocurre en otro de los países del ALBA, en Bolivia, donde también hay una polémica con el presidente Evo Morales, que quiere ir a la reelección, también se lo prohibía la Constitución y buscó una forma para justificar que no se trataba de su tercera reelección, sino de su segunda reelección por la modificación del Estado plurinacional. Esto es un guión que están siguiendo, es un guión que de nuevo se tramó en el Foro de Sao Paulo en el año 90 precisamente para alcanzar el poder político, ya que demostraba ser muy costoso hacerlo por la vía armada, excluyendo a las FARC. De manera de que usan cualquier metodología sea necesaria para alcanzar el poder, y eso lo estamos viendo en Nicaragua. Y no se puede confundir el hecho de que se tolera. La globalización ha obligado una revisitación de la idea de la propiedad privada y las relaciones de producción, de manera de que, siguiendo el modelo chino, vietnamita,
En América Latina esto es un nuevo experimento donde se tolera una oposición simbólica, en algunos casos muy patriótica, pero incapaz de competir realmente por el poder político, porque los que están contando los votos ya de antemano saben los que van a ganar. Tienes un Tribunal Supremo que está totalmente subordinado al poder dictatorial, y tiene una prensa cada vez más limitada. ¿Qué es lo que queda? Pues a propósito de la aprobación de la reelección indefinida en Nicaragua, le seguimos preguntando a los televidentes por qué creen que presidentes del bloque del ALBA reformen la Constitución para perpetuarse en el poder. La democracia y la vocación social van por vías distintas en estos países. Nos escribe Juan David Ruiz. Dice, de seguro lo invadió el mismo virus del gobierno de Chávez. También escribe Alberto Hernández. Dice, es preocupante que esto esté pasando, pero todavía estamos a tiempo de detener estas dictaduras. También escribe Sol Castro y dice, el más reciente en el Club de Dictadores Democráticos de la región. Vamos a la pausa y ya regresamos. Vamos a evaluar un último punto de estas reformas constitucionales en Nicaragua, porque también se le permite al ejército tener más poder. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.